Hola y bienvenido a este nuevo tutorial de Zoom. Y en este video te voy a enseñar cómo transmitir en vivo desde Zoom a Facebook. Y aprovecho para agradecer a todos los que se han suscrito, muchas gracias, y también a todos los que han comentado. Y les recuerdo que suscribirse es gratuito, solo presionas este botoncito y listo, empecemos. Puedes transmitir en vivo una reunión de Zoom a tu biografía de Facebook o a un grupo o una página en el que tú seas administrador. Pero en los cambios que hizo Facebook en el 2018, algunos usuarios no pueden transmitir. Y para esos casos usas la transmisión personalizada. Al final del video te explico cómo hacerlo. Recuerda también que en esta transmisión hay un retardo de aproximadamente unos 20 segundos. Y por supuesto, los usuarios que están en Facebook pues solo van a poder comentar ahí y darle like ahí en Facebook. No pueden interactuar ni tus asistentes a la reunión con los de Facebook ni viceversa. Y claro, tienes que tener una cuenta pro, pero recuerda que ya te dije que hay una manera de hacerlo que sea gratuita. En un próximo video también explicaré cómo hacerlo con Facebook. Y para transmitir en vivo tenemos que hacer estos sencillos pasos. Paso número 1. Habilita la transmisión en vivo en Zoom. Y para ello nos vamos al portal de Zoom como administradores. Nos vamos al sitio web de Zoom. Le das clic en mi cuenta, configuración, en la reunión avanzada. Ahora buscas la opción que dice permitir transmisión en directo de reuniones, la activas Facebook y le das clic en el botón guardar. Paso número 2, comprobar tus permisos en Facebook. Y para poder transmitir en vivo, pues tú necesitas ser administrador o editor de la cuenta de Facebook. Pero si tú eres el creador y dueño de la cuenta, te puedes saltar este paso. Vámonos al navegador. Te vas a tu cuenta de Facebook y si tienes más de una página, aquí te van a aparecer. Yo hice una página adicional de prueba en esta cuenta de prueba. Por ejemplo, nos podemos meter ahí. Entonces te va a aparecer esta flechita hacia abajo donde tú puedes seleccionar a qué página irte. Si no te aparece nada de eso, quiere decir que tú eres el administrador con una página única. Pero si te aparecen varias páginas o no estás seguro, ahora te vas aquí abajo donde dice configuración, buscas roles de página y ahí vas a ver quién es el administrador. El administrador es el dueño de esta cuenta de prueba. Ahora, si tú tienes un grupo donde quieres transmitir en vivo, pues te vas a la opción de grupos. En este caso yo hice un grupo de prueba. Este grupo de prueba, pues sencillamente, si tú lo hiciste, te vas a configuración y aquí vas a ver que eres el administrador porque te permite cambiar las configuraciones de administración, por ejemplo. Paso número 3, transmisión directa de la reunión. Para ello inicias la reunión que quieres transmitir en vivo. Vámonos a Zoom. Una vez que ya iniciamos la reunión en Zoom, nos vamos a las opciones aquí abajo donde están estos tres puntitos, donde dice más, le das clic. Ahora le vas a dar clic en donde dice en vivo en Facebook. Te aparece esta página donde Zoom está solicitando el acceso a Facebook, a tu página. Le dices continuar como tú. Ahora dice que necesitas aceptar el permiso de que Zoom quiere publicar en la biografía. Le das a aceptar. Ahora Zoom solicita publicar contenidos en los grupos. También le das continuar. Y nos aparece esta página. Transmisión en directo de Zoom, reunión a Facebook Live. Ahora nos está pidiendo un título. Le podemos dejar el mismo título. Le podemos poner una descripción. También le vamos a decir a dónde vamos a compartir nuestra transmisión en vivo. Si en una página, en un grupo o en nuestra propia línea de tiempo. Vamos a decirle que en una página. Aquí eliges qué página, pues es la página de transmisión en vivo y le dices conectarme en vivo. Está preparando. Ahora Zoom nos dice que la reunión ya se está transmitiendo. Aquí este aviso es para que los asistentes sepan y den el consentimiento de que se está transmitiendo en vivo y van a salir en vivo en una grabación. Y mira, ya estamos transmitiendo en vivo en la página de Facebook. Paso número 4. Consejos para la transmisión en vivo de Facebook.
Y el primero de ellos es que recuerda que existe un retraso de transmisión. Eso significa que tus usuarios de Facebook verán la transmisión de la reunión de Zoom unos 20 segundos después. Y eso te puede ocasionar un eco de audio, ya que si tienes la ventana de Facebook abierta en tu computadora, vas a escuchar ese retardo. Y aquí viene otro consejo: si necesitas mantener abierta esa ventana de Facebook para estar contestando los mensajes, tienes que hacer lo siguiente. Te muestro cómo. Para silenciar tu transmisión en vivo en Facebook, para evitar el eco de audio, le das clic en este botoncito y ya se pone en silencio. ¿Y cómo puedes manejar los comentarios? Bueno, siendo tú el administrador, con tus asistentes, haces lo siguiente. Te muestro cómo. Y si alguien comenta, por ejemplo, yo voy a comentar, ya apareció aquí el comentario, puedes responder y ya lo respondes como cualquier otra conversación. Y ahora, para detener la transmisión, solamente le das clic en esta flechita aquí abajo, le dices detener la transmisión, o le dices aquí abajo en los tres puntitos donde dice más, detener la transmisión, o sencillamente terminas la reunión. En este momento dejamos de transmitir. ¿Y ahora qué hago si no puedo transmitir en vivo en Facebook? Bueno, puede ser que necesites usar la transmisión personalizada. Vámonos a la computadora y te muestro cómo hacerlo. Ahora nos vamos al sitio de Zoom, le damos clic en mi cuenta, le damos clic en configuración, nos vamos en la reunión avanzada y aquí arribita, aquí dice permitir transmisión en directo de reuniones. La activas si está desactivada, activas Workplace by Facebook, que es la transmisión personalizada, y la damos guardar. Ya en la reunión de Zoom, te vas aquí abajo donde están los tres puntitos, das clic en más y te aparece en vivo en Workplace by Facebook. Le das clic ahí. Si nunca lo has hecho, te aparece esto por primera vez, das tu correo, le dices continuar, le dices que vas a usar tu correo personal. Ahora en tu correo aparece el código de activación, vas y lo buscas. Ahí también en el correo viene un botón para activar la cuenta, pero si no, metes el código y ya una vez que metiste el código, te dice que puedes crear tu cuenta, ya le pones el nombre, esta es una cuenta de prueba, la contraseña, el cargo, ya le pones lo que quieras, ¿verdad? Vamos a poner director. El teléfono, dice que es opcional. Ahora que si quieres recibir información por correo, ahí tú sabes si le dices sí o no, creas la cuenta de Workplace. Ahora te pide un nombre de organización. Es que esto es un poquito más para enfocado a empresas. Ya le dices cuántos empleados tienes y le dices ir al Workplace. Está creando tu cuenta de Workplace y listo. Después de haber creado ya tu cuenta, tienes ahora ya el permiso. Mira, te aparece eso una vez que le das transmitir en vivo por Workplace by Facebook. Eliges a dónde quieres compartir, puede ser en tu biografía, le dices siguiente. Ahora está preparando la transmisión en vivo y ya estamos transmitiendo en vivo por Workplace by Facebook. Igual, aquí le puedes poner un título, una descripción y ya estamos en vivo transmitiendo. Aquí puedes ver el estado de la transmisión, puedes crear una encuesta, etc. Así de fácil es transmitir en Facebook. Espero que te haya gustado este tutorial y si lograste transmitir en vivo en Facebook, me gustaría saberlo. Escríbemelo en los comentarios abajo. Y si te gustó este video, dale like. No olvides suscribirte para que sigas viendo más tutoriales que estaré subiendo de Zoom y de otras aplicaciones. Y no olvides activar la campanita para recibir una notificación la próxima vez que suba un video nuevo. Hasta el próximo.